Gráficos. En este video vamos a ver los gráficos con los que nos podemos encontrar en cinemática básica. Esto va a depender de si el cuerpo, en el fenómeno en el que estamos estudiando, se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme, en reposo o en movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tenemos que prestar mucha atención en este tema a la forma de la gráfica por un lado, y por otro lado a las variables que se están relacionando en el eje vertical y en el eje horizontal. Por ejemplo, en esta primera gráfica, si analizamos solamente esto, podemos ver que la forma es la misma, pero en un caso tenemos movimiento rectilíneo uniforme y en el otro caso tenemos movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto se debe a que las variables que se están relacionando son diferentes. Aquí tenemos la distancia relacionada con el tiempo y acá la velocidad relacionada con el tiempo. Entonces, tenemos que tener en cuenta la forma de la gráfica, pero también las variables que se están relacionando. Así que, estudia por favor cada uno de los casos que vamos a presentar a continuación. Veamos primero las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos la primera, que era la que ya mostramos, distancia con tiempo. La distancia tiene que estar medida en kilómetros o metros y el tiempo en segundos o en horas. Siempre se pone entre paréntesis la unidad de medida, solamente kilómetros o solamente metros, verán en este paréntesis, o acá se pone segundos o se pone horas. Por lo general se trabaja con esas unidades de medida. Vemos que su gráfica es una recta que pasa por el origen de coordenadas, por eso se dice que la distancia es directamente proporcional al tiempo. Eso se explica en otros videos. Por otro lado, tengamos en cuenta que cuando tenemos este tipo de gráfica y no vemos la velocidad la podemos encontrar dividiendo el cateto opuesto y el adyacente del triángulo que formemos. Y ese triángulo se puede formar tomando dos puntos cualquiera de la gráfica. Entonces tenemos cateto opuesto sobre cateto adyacente, hacemos esta división, cateto opuesto sobre cateto adyacente, dividimos sus valores y obtenemos la velocidad en ese gráfico y en ese intervalo de tiempo. Ahora, este tipo de movimiento también me puede relacionar la velocidad con el tiempo, y como se caracteriza el MRU por la velocidad constante, su gráfica será siempre una recta horizontal paralela al eje del tiempo. Entonces, si yo tengo esta forma de gráfica, pero acá tengo la velocidad con el tiempo, esto es MRU. Por otro lado, recordemos que en estos casos la distancia se puede hallar calculando el área bajo la gráfica. Notemos que se formó un rectángulo, entonces hacemos base por altura, multiplicamos esos dos valores, esas dos medidas, o sea que calculamos el área y el resultado será la distancia recorrida por el móvil en ese tiempo, hasta ese momento. La gráfica de la aceleración para el MRU. Esto es raro de encontrar, pero tenemos que tener en cuenta porque a veces en los ejercicios en donde se combinan distintos tipos de movimiento podemos hallar un tramo en donde tengamos esto. Una recta que esté sobre el eje del tiempo. Esto quiere decir que la aceleración vale 0 metros sobre segundo cuadrado. Es la unidad en la que generalmente medimos la aceleración. En estos casos tenemos aceleración igual a 0 porque recordemos que la aceleración es la variación de la velocidad. Entonces, si el cuerpo está en MRU, quiere decir que su velocidad es constante. ¿Qué quiere decir que no cambia? Si no hay cambios de velocidad, significa que la aceleración siempre vale 0 porque precisamente la aceleración es la medida de los cambios de velocidad. Si no hay cambios de velocidad, la aceleración vale 0 y la gráfica es una recta que está sobre el eje del tiempo. Vamos ahora a ver qué pasa con el reposo. Notemos acá de que la gráfica del reposo cuando relacionamos distancia con tiempo es parecida a la gráfica velocidad con tiempo anteriormente vista. Otra vez, volvemos a repetir lo mismo. La forma de la gráfica es la misma, pero las variables
son distintas. Acá tenemos velocidad y acá tenemos distancia. Entonces tenemos que diferenciar eso y tener siempre presente. Ahora, ¿por qué acá tenemos reposo? Porque supongamos que acá estamos en el kilómetro 50. El tiempo siempre avanza, no lo puedo detener. Entonces, tengo el instante, por ejemplo, A, B, C y D. En el segundo A, tengo una posición de 50. Estoy en el kilómetro o metro 50. En el tiempo B sigo en la posición 50, en el tiempo C sigo en la posición 50, en el tiempo D sigo en la posición 50 y en el tiempo 0 ya tenía una posición 50 y así siempre tengo la misma posición, o sea que estoy en el mismo lugar. Si estoy en el mismo lugar quiere decir que el cuerpo está en reposo. Quien avanza es el tiempo. Ahora, seguimos trabajando con el reposo. ¿Qué pasa con la gráfica velocidad y tiempo cuando el cuerpo está quieto? Si el cuerpo está quieto, quiere decir que su velocidad es igual a 0. Puede ser 0 km sobre hora o 0 metros sobre segundo. Ya sabemos que acá tenemos que especificar en paréntesis, entre paréntesis, con qué unidad estamos trabajando. Entonces, si la velocidad es igual a 0 y el tiempo no lo puedo detener, la gráfica será una recta que esté sobre del eje del tiempo. También podemos decir, tengo el tiempo A, el tiempo B, el tiempo C, y en todos estos tiempos siempre la velocidad es 0, 0, 0, 0, 0 y así se me forma este segmento que está marcado con rojo. Acá, aceleración con tiempo. Si yo tengo una velocidad que es igual a 0, siempre, en todo momento, no hay variaciones de velocidad. Y al no haber variaciones de velocidad, concluimos también que nuestra aceleración vale 0 siempre. Entonces, en este caso, vemos que las formas de las gráficas son iguales y también las variables son iguales. O sea que tengo siempre aceleración con tiempo, aceleración con tiempo. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta entonces si estamos hablando de MRU o reposo? Nos vamos a dar cuenta porque tenemos habitualmente el dato de qué es lo que pasó antes de que la gráfica me quede así. Esto se aclarará más adelante en los siguientes niveles. Por el momento sabemos que si yo tengo la gráfica aceleración con tiempo, donde relaciona aceleración con tiempo y la gráfica me sale una recta horizontal sobre el eje del tiempo, ahí tengo dos posibilidades. Si veo esto, digo, acá puede ser que estemos hablando de MRU o puede ser que estemos hablando de reposo. Entonces tengo que buscar más datos en mi problema para saber, para tener certeza de cuál de los dos casos es el que tengo. Vamos ahora a analizar el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vemos que acá tengo una recta que pasa por 0. Si pasa por 0, sabemos que la velocidad inicial era sí o sí 0 metros sobre segundo, siempre. Y notemos que acá tengo una recta que tiene cierta pendiente. En estos casos podemos aclarar, y en todas las gráficas nos vamos a hacer una aclaración, que no siempre parto de acá, puedo tener esto, y vemos que la velocidad, si leemos la gráfica de izquierda a derecha, va en aumento, por lo tanto podemos decir que la aceleración en estos casos será positiva. Otra manera en la que esta gráfica puede aparecer para el MRV es de esta manera, que vaya de izquierda a derecha, vaya hacia abajo. También tenemos MRV, pero en estos casos particulares estamos hablando de que la aceleración es negativa, porque la velocidad va disminuyendo, y si la velocidad disminuye, quiere decir que la aceleración es negativa porque el cuerpo está frenando. Entonces, podemos tener una gráfica tal cual como está, o también podemos, cuando tenemos velocidad-tiempo para el MRV, tener una gráfica así, que baje. Y puede partir de acá o puede partir de acá, no necesariamente de cero. Algo parecido sucede en estos casos. Si yo puedo tener esta gráfica de esta manera, no necesariamente partir de cero y sigo teniendo MRU. Además, puedo tener también la gráfica hacia abajo en lugar de esta. Entonces, distancia, tiempo, me quedaría así. ¿Y eso qué me está diciendo? Que voy de regreso. Y si voy de regreso, también, en este caso, la velocidad será positiva, pero si en lugar de este segmento azul
tuviésemos la gráfica hacia abajo, también podemos decir que estoy de regreso al punto de partida o al punto de referencia, me estoy dirigiendo al punto de referencia, y también podemos decir que la velocidad es negativa en estos casos. Anda tomando apunte de todos esos detalles. En el caso de esta gráfica, en el caso de esta gráfica, podemos tener también, acá tenemos el 0, hacia arriba las velocidades positivas y hacia abajo las velocidades negativas. Podemos tener la gráfica hacia abajo, o sea, una recta horizontal igual que esta, al eje del tiempo, pero donde tengo una velocidad negativa, lo cual significa que estoy de regreso. Vamos a la gráfica distancia-tiempo cuando tenemos MRV. En este caso tenemos una curva que es la parte de una parábola. Lo que pasa es que no se dibuja la parábola completa ya que no tenemos tiempo negativo. El tiempo negativo no existe. Entonces tenemos esta parte, tenemos una gráfica únicamente curva que parte de acá. También pueden haber distintas variables, ¿no? En donde la gráfica suba o baje dependiendo de cada situación. Ahora vamos a la gráfica aceleración con tiempo. El MRV se caracteriza porque la aceleración es constante. Esto quiere decir que la velocidad cambia continuamente en la misma cantidad, en la misma proporción. Eso se explica también en videos anteriores. Entonces tenemos acá otra vez esta forma, se parece a esta gráfica y también se parece a esta gráfica, pero las variables que se relacionan ahora son aceleración con tiempo, por lo tanto la situación es diferente, por más de que la forma de la gráfica sea igual. Tenemos en este bosquejo una aceleración positiva, pero también podría estar la gráfica hacia abajo y tener una aceleración negativa. Entonces acá tenemos los valores positivos y acá los negativos. Y el significado de esto sería que el cuerpo está frenando. Acá el cuerpo está aumentando su velocidad. Y en el caso de que la gráfica esté hacia abajo, estamos diciendo de que el cuerpo está disminuyendo su velocidad. Estos son los bosquejos básicos de este movimiento. Vamos a ver de que muchos de estos gráficos se pueden combinar. O sea, los gráficos de aceleración entre sí pueden aparecer combinados en distintos intervalos, que es lo que vamos a ver luego. Y esta es la base para aprender a analizar gráficas más complejas. A continuación vamos a ver un ejercicio para ver si pudiste memorizarte lo que acabamos de exponer. Te recomiendo, luego de que hayas tomado apunte, que estudies cada una de las situaciones y que luego continúes viendo el video. Vamos con el nivel 1 de nuestra ejercitación. A continuación vas a ver los gráficos que acabamos de explicar y vos tenés que decir a qué tipo de movimiento corresponde según el gráfico que veas. Primero lo haremos de manera lenta, estará todo desordenado para que veas e intentes por primera vez y luego lo haremos más rápido. Vamos entonces con la primera gráfica. Esta es la gráfica que tenés que analizar y ahora te muestro la respuesta. Tenemos que esta gráfica pertenece a un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos con la siguiente. Aceleración con tiempo y tengo un comportamiento constante. Estamos hablando de MRV. Recuerda que vos tenés que saber el tipo de movimiento antes de que ponga la respuesta. Velocidad con tiempo. Tenemos una recta horizontal sobre el eje del tiempo. La respuesta es reposo. Siguiente, distancia con tiempo. Tenemos una recta paralela al eje del tiempo constante. Estamos hablando nuevamente de reposo. Velocidad. Una gráfica también con una recta horizontal paralela al eje del tiempo. Velocidad con tiempo. Tenemos MRV. Velocidad con tiempo y una recta que pasa por 0. Tenemos MRV con aceleración
positiva, podríamos decir, porque vemos que la velocidad va aumentando. Acá tenemos una gráfica también, distancia con tiempo y la parte de una parábola. Estamos hablando de MRV. Siguiente gráfica, aceleración con tiempo, una recta sobre el eje del tiempo. Entonces acá tenemos MRU o reposo, cualquiera de las dos posibilidades. Se terminaron nuestras diapositivas, pero vamos a volver a empezar. Vamos desde cero. Primera diapositiva. Respuesta. Siguiente. Respuesta. Siguiente gráfica. Respuesta. Siguiente. La respuesta. Velocidad con tiempo. Esta es la respuesta. Nuevamente. Y ahí terminamos. Vamos a hacerlo una vez más, pero ya más rápido y así te vas entrenando en velocidad. Bien, empecemos de nuevo. Y así terminamos el nivel 1 del análisis de gráficas del movimiento. Cuando quieras practicar, podés variar la velocidad en la que pasan estas diapositivas, modificando la velocidad del video, o también podés hacerlas las fichas en papel, poniendo de un lado de un cuadradito de papel la gráfica y al otro lado la respuesta. Entonces, ves la gráfica, decís la respuesta y recién volcás el papel para ver si acertaste o no. Nos vemos en el siguiente nivel.